En Francia prácticamente no hubo un renacimiento clasicista. El arte evoluciona muy rápido del gótico al manierismo, impulsado fuertemente por las obras en el Palacio de Fontainebleau, que dio origen a una escuela llamada de Fontainebleau con un carácter sensualista, voluptuoso, profundamente decorativo, cortesano, una elegancia lánguida con códigos muy especiales. Les doy la bienvenida una semana más y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece apasionante, que tiene que ver con el manierismo francés. ¿Qué es lo que podemos esperar de este video? A ver, vamos a tratar de recuperar y detectar la influencia italiana, vamos a tratar de hacer lo mismo con la influencia flamenca, vamos a tratar de entender las claves que dejó Leonardo da Vinci en esta escuela y por otro lado, al menos reflexionar y adentrarnos en un mundo que tiene un código interpretativo desconocido. Es muy difícil entender a esta escuela, es muy difícil entender el manierismo en general, ¿no? Con lo cual, a partir de estas claves, para mí ya se vuelve como uno de mis momentos favoritos. Nos vamos a estar focalizando en dos obras para análisis en profundidad y por supuesto vamos a estar trayendo algunas otras como para ejemplificar, contrastar y detectar regularidades. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno piensa en el manierismo francés, de repente dice, bueno, acá hay una impronta de Miguel Ángel, una impronta de Rafael, Italia. Pero cuando ves esas cabezas chiquitas, esos miembros tan largos, puede pensar en un parmigianino, es decir, también en Italia, pero también dice, bueno, hay algo de Cranach, acá hay algo del norte de Alemania, o también hay algo de Flandes. Entonces uno no sabe para dónde arrancar. Vamos a tratar de entender qué es esto de la escuela de Fontainebleau. Para hacer una definición rápida, uno tiene que decir que la escuela de Fontainebleau está compuesta por artistas franceses, italianos y flamencos predominantemente que son contratados para trabajar en el Palacio Real de Fontainebleau en Francia. Este grupo de pintores entonces congregados en el Palacio de Fontainebleau se divide en dos grupos, primera escuela de Fontainebleau y segunda escuela de Fontainebleau. La primera es la que incorpora más fuertemente el manierismo y tenemos exponentes como Rosso Fiorentino, Francesco Primaticcio y Niccolò dell'Abate, es decir, una influencia bastante italiana. En lo que llamamos la segunda escuela tenemos artistas flamencos como Ambroise Dubois y también toda una gama ya de artistas franceses que se estuvieron formando con la primera escuela. Ahora vamos a tratar de entender en un minuto cómo emerge Fontainebleau. A ver, ustedes me han escuchado a mí hablar más de una vez del renacimiento y del manierismo y siempre decimos, para esta época tenemos dos grandes centros de arte, ¿no? Italia y Flandes, Países Bajos. Entonces, la escuela de Fontainebleau, ¿de dónde sale y por qué termina siendo algo muy importante en la historia del arte? Bueno, tenemos que retroceder a Italia, a Roma en concreto, al año 1527. ¿Qué es lo que pasó? El saqueo de Roma, que fue uno de los eventos más cruentos, más terribles, más traumáticos en la Europa del siglo XVI. Saqueo de Roma, 2 puntos. Las tropas de Carlos V, emperador catolicísimo, por supuesto, del Sacro Imperio Romano Germánico, comandadas por el condestable de Borbón, otro católico, invaden Roma para someter al Papa. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de estas tropas eran mercenarias, o sea, en ese momento no había tanto ejército regular, no había ejército regular, entonces lo que se hacía era, si había que avanzar hacia una guerra o algo, se contrataban. La mayoría de estas tropas eran protestantes, porque se habían contratado en la zona de Alemania. Cuando ingresan a Roma, destruyen toda la ciudad. Más del 80% de Roma quedó devastada, su población diezmada. Las iglesias, imagínense, todos los protestantes entraron para destrozar todas las imágenes, pinturas, esculturas, incluso hasta hoy por hoy, ¿no? Cuando uno va, aparte de los museos vaticanos, en alguna de las salas puede ver los grafitis que dejaron estos tedescos, estos soldados alemanes. ¿Y qué tiene que ver esto con Fontainebleau? Que el saqueo de Roma fue tan traumático y fue tal la confusión en la que quedó su población, toda la península itálica y buena parte de Europa, ni Carlos V creo que lo podía creer, generó
una diáspora. Y si nos centramos en el mundo del arte, muchos artistas absolutamente traumados por lo que había sucedido, abandonan Roma, es más, hasta tratan de abandonar Italia, algunos se van al norte, a Venecia, y empiezan a pulular por otros países, digamos, por otros estados. Esto abrió la oportunidad para que muchas ciudades de alguna manera se renovaran con el arte y recibieran esta impronta de artistas italianos. Pensemos en Francia. ¿A quién tenemos en Francia? Francisco I, archienemigo, se imaginan, ¿no? De los Habsburgo, horrorizado por todo lo que había pasado con Roma. ¿Y qué es lo que hace Francisco I? Él tenía una corte itinerante. Era un príncipe humanista, absolutamente imbuido de las corrientes neoplatónicas, gustaba del arte, era de la literatura, era un tipo súper culto y además quería destacar, por supuesto. Como dije, si bien él tenía una corte itinerante, adoraba Fontainebleau y que decide entonces convertirlo en su palacio principal. Para esto trata de acaparar a todos estos artistas que andaban ahí huyendo despavoridos por toda Europa. Y termina formando entonces en Fontainebleau, lugar que antes nada, un encuentro, un núcleo de artistas de todo tipo, porque así como llegan los italianos, claro, empieza a venir gente del norte también, gente de Flandes, había mucha oportunidad, había mucho por hacer. Llegaron arquitectos, pintores, escultores, miniaturistas, ¿no? Auge, centro total de los libros miniados. En el ámbito de la pintura, por supuesto, había demanda de todo, de cuadros, de frescos. La primera escuela de Fontainebleau termina desarrollando obras como esta, de Jean Cousin, Emma Prima Pandora. Miren el carácter notablemente manierista, la disposición del cuerpo, el cuerpo totalmente estilizado, la cabeza un poco más pequeña, las temáticas mitológicas, esta mezcla de, como venía siendo un poco Giorgione ya, ¿no? Y Tiziano, de, bueno, usar un poco la excusa de la mitología o de la religión, si hablamos de Eva, por ejemplo, para un desnudo. O esta Venus en su toilette, absolutamente sensual, cuerpos desnudos, pálidos, lánguidos, posturas elegantes, refinadas, noten las manos, la mano de Venus sobre todo. Pero hoy nos vamos a dedicar a la segunda escuela de Fontainebleau y a los retratos puntualmente. Sí hice toda esta introducción es para que entiendan de dónde viene Fontainebleau, pero vamos a ver qué pasa en la segunda escuela, que para mí es donde se acentúan todos estos rasgos y se hacen súper complejos. Cuando uno habla de la segunda escuela de Fontainebleau, se tiene que situar en el final del reinado de Enrique III, el último, Valois, y el inicio del reinado de Enrique IV, que tenía un problemón porque él era el rey de Navarra y era protestante, con lo cual tenía que resolver realmente su tema religioso. Y ahí ya sabemos, ¿no? Frase que dijo él que me imagino que ahora van a repetir conmigo: París bien vale una misa. ¿Qué hizo nuestro amigo Enrique IV? Se convirtió al catolicismo. Enrique IV fue y vino de religión como, bueno, en fin. Con lo cual se convierte al catolicismo y asume como rey de Francia. El país estaba bastante complicado porque había mucha lucha interna también con la rebeldía protestante. Imagínense cómo lo querían los protestantes, Enrique IV, después de todo esto, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que el país estaba un poco caótico. La verdad es que él trata de establecer una cierta estabilidad y una cierta prosperidad, y en la medida que lo va logrando, vuelve su vista hacia Fontainebleau y dice: acá hay que terminar las obras, acá hay que ponerle punch. Quiero decir, no era el tipo más interesado en el arte, no era Francisco I Valois, pero bueno, entendía que la sociedad francesa, la corte y demás valoraba todo esto, entonces era estratégico. Entonces ya estamos en la Francia del 1600 y empiezan a arribar los que terminarán conformando la segunda escuela de Fontainebleau, en donde tenemos, como ya dije, bastantes maestros también del norte. Y a mí me apasiona la segunda escuela de Fontainebleau porque la verdad es que cada uno de los maestros sigue su propio camino. Uno no encuentra, a ver, más allá de las temáticas, no necesariamente encuentra una regularidad. Cada uno mantiene su estilo y cada uno mantiene su código. Y una cosa muy interesante, además de esta escuela, se nota que me fascina, es que ya, ya no hay mucha rosca con la temática. Si bien los tópicos mitológicos siguen siendo una excusa, siguen siendo un modelo,
ya no hace falta decir que la señorita que está ahí desnuda es Venus. Gana fuertemente en esto la matriz caballeresca, la matriz cortesana. Mucha postura teatral, mucho foco en los vestuarios, en las joyas, en las posturas de los cuerpos. Lo que hace la segunda escuela de Fontainebleau en realidad termina siendo una transición absolutamente exótica hacia lo que luego ganará el barroco. Y además, ya hacia los finales, digamos, de lo que uno entiende que es manierismo, Fontainebleau ya un poco deja de ser el centro y se expande fuertemente a París. Y ya nos vamos acercando a la propuesta de hoy, que tiene que ver un poco con retratos, casi escenas de género, digamos, la verdad, porque son bastante más amplios, y la excusa muy, muy fascinante para mí del baño. El tema de la dama en su toilette, el tema de la dama bañándose, es algo que cruza fuertemente todo Fontainebleau. Si inicialmente podría ser una Diana mitológica o una Venus tomando su baño, ya acá pasan a ser personajes en general bastante identificados. Y si no lo identificamos, sabemos igual que es alguien real del momento, ¿no? Quiero decir. Y en la medida en que esto es así, ya nos vamos de los cuadros de historia y de la mitología y estamos hablando de un retrato de una dama, quizás de una favorita de la corte. Entonces, nuestra primera obra con la que vamos a entrar a fondo, Gabrielle d'Estrées y su hermana, la duquesa de Villars. Debe ser uno de los cuadros más famosos de la escuela de Fontainebleau. Muchos lo vimos, yo me pregunto quién lo entiende. Pero vamos a observarlo. Lo primero que nos trae esto es la costumbre de bañarse a dos personas juntas, ¿no? La verdad es que se cree que no era un baño, de higiene, como lo pensaríamos hoy por hoy, sino que en realidad tenía un sentido de cuidado corporal, de estética femenina. Lo más común es que las damas se bañaran en leche o algún tipo de fluido, podría ser vino o algún tipo de esencia muy lujosa, por supuesto, para mejorar su aspecto físico. Pero lo que importa aquí para mí, por supuesto, más allá de esta temática general, es cómo podemos entrarle al estilo de Fontainebleau a partir de esta obra. Es una pintura muy precisa, muy detallada, muy delineada, hasta extremadamente minuciosa, casi caligráfica, diría uno. Esto, en ese momento, al menos en la corte francesa, era sinónimo de refinamiento, por supuesto. Veamos los rasgos del rostro, el dibujo de los ojos, la exquisitez de esos cuerpos tan pálidos, tan blancos, tipo porcelana. Por supuesto, estas dos muchachas eran el modelo de belleza del momento. Están las dos apoyadas sobre una sábana blanca que por supuesto las protege del mármol frío, ¿no? Que es esta tina de baño. Al estar desnudas, pero como verán delicadamente peinadas y con accesorios, se entiende justamente esto de que no pensaban ni por casualidad mojarse en la cabeza, que además no era recomendado por los médicos en ese momento, aunque sí bañarse de vez en cuando, pero no en baños públicos. Ahora, es muy atractivo que esta escena no termina y no es un retrato doble y punto. Tenemos una escena hacia el fondo. Detrás de estos personajes nos encontramos con una mujer que está al lado de una chimenea. Uno intuye que esa persona es una criada y que está bordando, es decir, está trabajando, digamos, lo que contrasta enormemente con la actitud de estas dos señoritas nobles que están en primer plano, gozando de un momento de relajación. Tanto el marco como los objetos están representados con máxima precisión. Piensen ustedes que ese pabellón rojo, ¿no? Esa cortina roja, cuando se cierra, aísla la habitación y mantiene el calor de este ámbito donde están tomando el baño las damas. Si volvemos al fondo, nuevamente una mesa cubierta con un trozo de terciopelo verde. Noten el contraste de los colores, muy atractivo, que aparece frente a la chimenea, ¿no? Donde se supone que se ha calentado el agua o la leche para el baño. Este doble retrato nos permite entrar al interior de una mansión noble, renacentista. Incluso vemos que esa chimenea está adornada con un cuadro que se ve apenas, pero se ve la parte baja de un hombre, un personaje mitológico tal vez. Y ahora, ustedes, yo y muchos nos preguntamos, ¿qué hacen estas dos mujeres osadas, prácticamente retratadas en la bañera
desnudas de medio cuerpo para arriba y una tocándole el pezón a la otra. No solo eso, sino que ambas miran al espectador, nos están mirando a nosotros. Dijimos que se identificaba a una de las mujeres con Gabrielle Destrez, que era la favorita, la amante, más que amante fue en realidad, porque fue su adorada, de Enrique IV. La hermana de Gabrielle Destrez, la duquesa de Villars, bueno, también tenía cierta fama de andar con amantes, incluso hay todo un episodio que se conoce que estuvo acosando a un cura, volviéndolo loco. Bueno, parece que era una familia bastante inquieta. Esto tendría sentido porque si miramos de nuevo la obra, bueno, sería como un homenaje, sería una forma de representar al amante, a la favorita del rey en todo su esplendor. A ver, habitualmente esta obra siempre fue interpretada como una escena erótica, hasta incluso lésbica. La verdad es que lo que se cree es que el hecho de tocarle el pezón a Gabrielle indicaría que esta dama estaba embarazada, y que no estaba embarazada de cualquiera, sino del rey. De hecho, Gabrielle le dio, 3 hijos a Enrique IV, y el último, bueno, ella murió y el bebé fue abortado. Lo cierto es que Enrique IV, en este momento histórico en el que nos situamos, estaba a punto, y lo terminó haciendo, de hecho, de declarar su amor por Gabrielle en la corte y decir que se iba a casar. Él se había separado de su primera mujer porque no había podido tener hijos y, por supuesto, la descendencia era muy importante para el reinado, con lo cual todo el mundo estaba a la pesca de tratar de conseguirle una mujer adecuada, que para el 99,9% de Francia no era Gabrielle Destrez. Aún así, vean ustedes que estas damas tienen un anillo. Ese es el anillo de coronación de Enrique IV, que se lo dio esa noche en la corte, en el que dijo que se iba a casar con ella. El problema con estos cuadros es que tienen un simbolismo intelectual y unos códigos que se han perdido para entenderlos, entonces es muy difícil interpretarlo. Lo cierto es que a mí me parece bastante acertada esta forma de interpretarlo, porque bueno, le está pellizcando el pezón como sinónimo de lactancia. Tiene el anillo, que sería el compromiso, y de fondo encontramos a una señora cosiendo o bordando, que podría ser algo que simbolice la venida del niño, con lo cual se entiende bastante, se explica bastante, podríamos decir. Ahora, la verdad es que piensen que estamos en 1599. Es una forma bastante surrealista de presentar una obra teniendo a tu amante y a su hermana semidesnudas con unas perlas que miren lo que son. Es realmente compleja. Por cierto, y si bien no tiene nada que ver, es charlita de café, anuncio rápido, uno puede comprar hoy por hoy estos modelos de aros, se venden en Francia, se los puede buscar como los aros de Gabrielle Destrez y se consiguen. Finalmente, y como no está nada cerrado, se plantean algunas dudas sobre este cuadro, porque algunos dicen, no es la hermana, es la misma persona, con lo cual quizás no es un retrato doble, quizás es una escena mitológica que está representando una dualidad no explicada. Bueno, todavía no lo sabemos, ojalá algún día aparezca documentación. Por cierto, creo que no lo comenté, este cuadro es anónimo. Hay muchos cuadros de la escuela de Fontainebleau que son anónimos, porque eran hechos o encarados finalmente por ayudantes de los grandes maestros que había ahí, entonces no están firmados. Pero Aldi, no vamos a dejar este cuadro, todavía no hablaste de qué tiene esto de italiano, qué tiene esto de flamenco. Es verdad. Veamos lo siguiente, por supuesto, la delicadeza de los cuerpos, toda esa finura, claramente viene de Italia, como dije, viene de un parmigianino, viene de un bronzino, en realidad de los pintores de la primera escuela de Fontainebleau que influenciaron fuertemente esto. Ahora, ¿dónde está la cosa flamenca acá? ¿Ven ustedes ese interior? Ese interior casero, por allá que sea un palacio. Hay una escena cotidiana, hay un interior, y este interior está construido como en dos estancias distintas. Ni hablar de la meticulosidad con la que está representada la persona esta que está cosiendo, una actitud muy casera. El espejo ese que todavía no tiene explicación, la chimenea perfectamente delineada. Sin duda todo esto nos lleva a esos interiores
flamencos típicos, que les voy a pasar por acá algún ejemplo, en donde esta construcción del espacio se trabaja muchísimo. Y ahora no puedo no mencionar algo bastante interesante en relación a esta obra, y es que casi nadie conoce la contraparte. Y es este cuadro que está hoy por hoy en Montpellier, que es muy parecido, pero ya encontramos a las hermanas vestidas. Estamos en la misma habitación, el mismo primer plano, las posturas son más o menos semejantes, también la escena de fondo, pero están con ropas. Claro, lo que cambia drásticamente en este cuadro es que ya tenemos el bebé, el niño ha nacido y las damas se han tapado. Gabrielle Destrez en este cuadro aparece ligeramente girada, mirando de nuevo al espectador, porque claramente hay que destacar su belleza y por supuesto su poder sobre el rey y la corte. Tenemos una construcción del espacio a la flamenca, como dije en el cuadro anterior. Tenemos en este caso 3 instancias. La sirvienta que está amamantando, la nodriza sería, y por otro lado, al fondo, también una sirvienta que está llevando el agua o la leche caliente, ¿no? Delante de la chimenea. Por supuesto, nada aquí es casual y miren sobre esa chimenea que hay una figura también mitológica. El cortinado se mantiene, tiene algunos detalles en dorado y por supuesto, si bien están con una bata estas mujeres, noten las perlas impresionantes de la que sería la duquesa de Villars. Las pieles pálidas y delicadas, que además también se maquillaban, ¿no? Para que quedaran más pálidas. También noten las cejas se depilaban por completo y se dibujaban y se ponía siempre, tanto en los pezones, que aquí no los vemos, como en los labios, un maquillaje rojo. Esta es una época muy interesante porque se desarrolla muchísimo, tanto en hombres como mujeres, el maquillaje, algo que para muchos de nosotros hoy por hoy es común y habitual. No deja de ser llamativo el contraste entre estas dos mujeres y la piel, la expresión de esta asistente, digo yo, qué delicada, que está amamantando al bebé. Por cierto, es muy genial, miren ustedes cómo está envuelto el bebé. Esto era típico de la época, también estas cosas ayudan a identificar las fechas de los cuadros, porque a los niños cuando recién nacían se los envolvía así por completo, cual bicho canasto, no sé cómo decirlo, y se lo trataba de tener así acostado en las cunas todo el tiempo para que no se deformara, era una cuestión casi médica. Aún así, tenemos una escena también muy similar, ya con el bebé nacido, pero las dos damas desnudas, nuevamente, como esta que vemos en Lyon. Fíjense que es muy parecida, quizás un poco más tosca la pintura sobre las perlas, el resto es muy parecido y el esquema es totalmente igual, la única diferencia es que no hay ropa. Incluso también tenemos en la Uffizi una que representa a las dos hermanas, en el caso de una de ellas ya se ve, ¿no? Prácticamente casi todo el cuerpo, excepto las piernas. Nuevamente, presten atención, que es algo muy importante, la gesticulación de las manos y la posición de los dedos en todos los cuadros que estuvimos viendo. Gabrielle Destrez era una de las mujeres más, se imaginan, ¿no? Vilipendiadas y odiadas en la corte porque ni el pueblo francés, al que también un poco le llenaban la cabeza, ni ninguna dama de la corte la quería, por supuesto. Sin embargo, incluso sus archienemigas las describían de la siguiente manera: la casi reina, rubia, dorada, de una talla admirable, con una tez blanca deslumbrante, decía Mademoiselle de Guise. Lo cierto es que no tuvo mayores enemigos porque no llegó a casarse con su amante, Enrique IV, porque bueno, murió cuando estaba embarazada del cuarto hijo que sería de Enrique, y por complicaciones que dieron, en el parto, ¿no? En el parto no, ni siquiera en el embarazo, que se imagina que dieron para 1000 interpretaciones. Dijeron que era bruja porque cuando murió había quedado toda desfigurada. Dijeron que la habían envenenado. El rey en ese momento estaba en Fontainebleau y ella estaba en París. Fue todo muy complejo y miles de versiones, por supuesto. Pero vamos a otro cuadro que también estaría retratando a Gabrielle Destrez, aunque algunos lo llaman Mujer en su baño, que es anónimo de la escuela de Fontainebleau, que está en el Musée Condé. Este es muy interesante porque lo que se dice acá es clarísimo que la persona retratada es Gabrielle por el parecido de los cuadros que estuvimos viendo. Estaría su hijo César y su bebé Alexandre. Muy atractiva esta mujer, ¿no? Semidesnuda, vista desde una toma un poquito más elevada. El contexto del baño,
que también es cierto que se recomendaba a las mujeres después del parto. En este caso, Gabriele no nos mira de frente, está mirando hacia un costado. ¿A quién? ¿Alguien que ha entrado? La que sí nos mira, casi de una manera cómplice, es la niñera que está amamantando al bebé recién nacido. Un pequeñín está ahí acercándose a las frutas, ¿no? Para tomar una. Y acá nuevamente las mil interpretaciones. Flores, frutas, estarían hablando del erotismo sensual. También, por supuesto, toda esta alimentación, el tema de la maternidad, de Venus y de Flora, el nivel de detalle, ¿no? La construcción de los escenarios hacia el fondo, siempre este cortinado, otro cortinado detrás que nos lleva a la sirvienta que está preparando el agua caliente, y algo bastante interesante. Noten que hay un cuadro de un unicornio, por ejemplo. Incluso se abre un espacio hacia una ventana donde aparece un pequeño paisaje. Esto nos permite saltar a la otra obra de la que vamos a hablar en profundidad, porque se entiende que esta obra que mostré, que supuestamente es Gabriel Destrez, está basada o está inspirada en esta otra de François Clouet, que se entiende que representa a otra favorita de otro rey, que es Diana de Poitiers. Noten ustedes que estamos hablando de unos 30 años antes. François Clouet es hijo de un artista holandés que había participado en la primera escuela de Fontainebleau. En el primer cuadro, con este marco de cortinas rojas, cual dos guirnaldas, una mujer está sentada en una bañera. Nuestra Diana de Poitiers la desnuda, excepto por sus joyas. Lo que aparentemente también tiene en el pelo es un gorro de baño, que es, parece por lo menos de terciopelo y una tela blanca, ¿no? Con bordes dorados. Sostiene un clavel o una rosa en su mano derecha. Atento a todos estos detalles simbólicos. La bañera está revestida con un paño blanco y a la izquierda aparece una tabla también cubierta con un paño blanco, que es la que tiene el cuenco de frutas. Alrededor hay hierbas, frutas y flores, ¿no? Todas esparcidas. Un niño, igual que en el cuadro anterior, trata de alcanzar ese cuenco de frutas. Y a la izquierda, una mujer amamanta a un bebé envuelto en pañales. Otra vez nos encontramos con rasgos toscos y animados que contrastan profundamente con esa piel marfil, con esa belleza tan fresca, idealizada de esta mujer que está en la bañera. Espacio hacia el fondo, una sirvienta sosteniendo una gran jarra que se encuentra frente a un fuego, que uno entiende claramente que su trabajo es mantener el agua caliente para el baño. Esta obra es mucho más atractiva porque ustedes vean que esta sirvienta que está al fondo con el agua tiene un reflejo, hace como eco de la postura de la niñera. Miren las poses. Hay una pintura de paisaje en la repisa de la chimenea, también hay una silla y una imagen bordada de un unicornio que está sentado debajo de un árbol. Un espejo cuelga sobre la silla y luego ese árbol que se abre contra el cielo. Si nos ponemos a analizar este cuadro, creo que podemos estar 4 días. El nivel de complejidad que tiene y el nivel de todas las influencias, ¿no? Miren esa construcción del espacio, no me voy a repetir demasiado, tan flamenca, la orientación a los detalles, el contraste entre los sirvientes y la persona, esta mujer súper idealizada, súper cortesana, bella. Lo otro, haciéndose eco las dos sirvientas, ¿no? En cuanto a la postura, quiero decir. Nuevamente los problemas de identificación. Algunos dicen, no, estamos ante una belleza ideal, es Venus. Y otros dicen, no, tiene que ser alguna de las favoritas del rey. Hay distintas teorías, ahora vamos a ver. Se identificaron a 3 posibles mujeres. ¿Por qué es importante esto? Uno puede decir, bueno, ¿qué importa? Nos interesa más los rasgos estilísticos. No, sí es importante porque nos permite saber cómo interpretar el cuadro. Las 3 candidatas serían Diana de Poitiers, María Estuardo y Marie Touchet. Los que hablan de Diana de Poitiers se basan, por supuesto, en otros retratos que hay de ella. ¿Qué pasa? Diana de Poitiers, apoyaba muchísimo las artes, patrocinaba mucho las artes, y hay muchos cuadros de ella, incluso desde la primera escuela de Fontainebleau. El tema es que cuando uno compara los rostros, bueno, este último sería mucho más idealizado, entonces ahí queda la duda. Pero algunos rechazan esto porque dicen que ni siquiera hay un símbolo que remite a Diana de Poitiers, como la luna creciente o los colores blanco y negro que estaban asociados con ella. Por otro lado, se cree, de acuerdo a la fecha en la que se estima que es del cuadro, que, no podría ser porque ella murió en 1566 o sería una mujer muy mayor, incluso corriendo la fecha del cuadro. Luego hay unos que sostienen que estamos hablando de María Estuardo, la reina de Escocia. ¿Y por qué? Se entiende que es una alegoría política y satírica sobre
María Estuardo, y que le habría encargado, por supuesto, un miembro de la facción hugonote en Francia, de los protestantes, ¿no? Es cierto que María Estuardo estuvo en Francia entre 1548 y 1561. En ese momento ya zarpa hacia Escocia para tratar de hacerse con la corona. Aunque el rostro sería muy idealizado, hay algunos guiños que podrían permitir esta interpretación. Las bandas negras alrededor del bebé, que está envuelto en pañales, se considera una referencia a la Cruz de San Andrés, por ejemplo, por tanto, Escocia. El niño estaría asociado con James, el hijo de María Estuardo, que nació en 1566. Su gesto de alcanzar las uvas simboliza, por tanto, el deseo del trono escocés. El unicornio del fondo se interpretaría entonces como una alusión al segundo marido de María Estuardo, y por supuesto también sería el símbolo de fidelidad junto a la rosa, ¿no? Que son símbolos además de pureza. ¿Y por qué se dice que es satírico? Bueno, porque la verdad que María Estuardo parece que era bastante carente de virtud, o así se la miraba en su momento, y quizás algún protestante se quiso burlar de alguna manera. Esto es muy difícil también de sostener porque, bueno, ¿para quién pediría el cuadro? ¿Para colgarlo en Fontainebleau? Y finalmente algunos dicen que en realidad es Marie Touchet, que era un amante del rey Carlos IX, pero la verdad es que no hay cuadros para contrastarlo, con lo cual también se hace bastante difícil de sostener. Por lo tanto, la National Gallery de Washington dice que es una alegoría de una escena, la voy a citar textualmente, es la alusión a un hogar feliz y saludable. Y hay otros que también dicen que acá hay una alegoría de las virtudes teologales, un poquito más complejo, ¿no? Porque el niño sería la esperanza, la niñera estaría alimentando la fe y la mujer desnuda sería la caridad. Pero vamos a tratar de ahora entender cuáles son los ejes que cruzan a todos estos cuadros. No se duda en absoluto que la influencia de Leonardo da Vinci en la escuela de Fontainebleau fue crucial. Pensemos lo siguiente. Ustedes saben que Leonardo muere en Francia porque es convocado años antes, por supuesto, de su muerte por Francisco I, justamente. De hecho, Francisco I tenía en Fontainebleau el cuadro de la Mona Lisa. Y además de eso, hay una obra perdida de Leonardo que se conoce por copias, por suerte, que se llama Mona Vana. Se supone que esta obra representaba a un amante de Giuliano de Medici y la mujer está en la bañera. Se muestra de medio cuerpo desnudo, mirando al espectador, con lo cual se entiende que esta obra estableció como una tipología de representar a estas mujeres cortesanas. Por otro lado, y teniendo en cuenta la influencia de tantos artistas italianos, no sería raro también que sirviera de modelo la Fornarina de Rafael, ¿verdad? Y ahora, este modelo del sirviente de fondo, de cierto paisaje, lo podemos encontrar tanto en la escuela flamenca, pero también lo podemos encontrar en Tiziano. El motivo del sirviente que realiza una tarea doméstico, por ejemplo, que uno ve en la Venus de Urbino. Por supuesto, ya lo mencioné a Bronzino, pero vamos a pasar por acá este Venus y Cupido, y también incluso algún cuadro de el ultra manierista Giorgio Vasari. Ahora, la escuela de Flandes, ¿dónde queda? Bueno, en La Niñera, muy fuertemente. Esa construcción robusta, tan terrenal. En este caso, en los que tienen frutas, bueno, toda esta cosa de la naturaleza muerta, las flores. Incluso, y si bien me voy a tomar unos minutos más, yo traje acá un ejemplo solo para pasarlo por adelante, que es esta Sabina Popea, en donde para mí se ve muchísimo, también, ¿no? De un maestro anónimo de la escuela de Fontainebleau, está hoy por hoy en Ginebra, decía que para mí se ve muchísimo cierta influencia del norte alemán, ¿no? ¿Recuerdan esas Venus de Cranach con esos velos? Esta Sabina Popea, de hecho, es considerada una de las versiones más bellas que se hicieron de figuras desnudas de ese momento de la escuela de Fontainebleau, y por supuesto remite, claro, a las damas romanas o cortesanas romanas. Saben que Sabina Popea es la segunda esposa del emperador Nerón, y esta obra fue un hit total en ese momento en Fontainebleau. Incluso algunos dicen que tiene también rasgos de Diana de Poitiers. A mí lo que me encanta particularmente, y no tiene nada que ver, es esa piedra, ¿no? Que hace de cartela con el nombre de la retratada. Como que le da una cosa muy escultórica. Y esa gasa, que si bien, por supuesto, remite a Cranach, también estamos hablando de la técnica de paños mojados, ¿no? Algo típico de la escultura romana y griega. Como verán, Fontainebleau hace como ese cóctel, ¿no? Medio perfecto de una cosa y de la otra. Uno puede ver todo y un poco más, porque siempre nos queda la duda de lo que tenemos que interpretar. Y ahora algunas ideas generales para ya acercarnos al cierre. El motivo iconográfico. Una mujer
en el baño, con una sábana blanca en la bañera, en general desnuda o con alguna gasa, algo que la cubre levemente, las joyas, las posturas expresivas, sobre todo de las manos. Ustedes vean que los rostros no dicen nada o dicen casi nada, están como un poco ausentes. Y las manos parece que son las que nos quieren contar cosas que no entendemos. Porque el otro punto de Fontainebleau y de este manierismo en particular es la dificultad interpretativa, casi al borde de la exasperación. Yo creo que por eso me gusta tanto, porque soy una persona muy curiosa. Distintas cosas que se han dicho para poder interpretar estas obras. Hay algunas teorías que la asocian con Petrarca, esta idea de tradición verbal y visual petrarcana que tiende a elogiar y a describir el atractivo de las mujeres, especialmente si son cortesanas o amantes, ¿no? El amor idealizado en esencia. Flores, frutas o incluso la tela blanca que recubre el baño serían justamente metáforas del modelo de belleza de Petrarca. A su vez ya lo mencionamos, todas las vinculaciones con la mitología. La mujer bañándose estaría haciendo alusión a Venus y al mar, casi como una expresión de todo lo que explicó en su momento, ¿no?, el filósofo Marsilio Ficino. También otros ven acá una matriz religiosa. Betsabé y Susana, estas dos mujeres, ejemplos bíblicos, que cuando estaban bañándose terminaron involucradas en escenas de lujuria y de pasión. En algunos casos no querido por ellas, ¿no?, por supuesto. Luego ya nos pasamos a interpretaciones que tienen que ver con el cristianismo y de repente nos encontramos con una idea de la Sagrada Familia. La joven del baño y la nodriza se compararían con la Virgen y con Santa Ana, respectivamente. El niño lactante estaría hablando de la virtud cristiana, de la Cáritas. Por otro lado, hay otros objetos como el espejo. ¿Qué hace el espejo ahí? A ver, algunos lo interpretan como un atributo de Venus, ¿no?, mirándose al espejo, la clásica pose, digamos, o una de las clásicas poses de Venus, lo cual estaría configurando también como una vanitas, ¿no? Autoconocimiento, vanidad. Y el unicornio, bueno, fidelidad, pureza, virginidad. Esto se traía bastante de la Edad Media, con lo cual estaríamos hablando de un amante ideal. Las frutas, la pera, la manzana, quizás un membrillo, no se sabe bien si es manzana o membrillo, cerezas, racimos de uvas. Bueno, todos juntos estarían simbolizando la madurez, la sensualidad y un sentido del gusto. Serían todas ideas un poco que encajan con el entorno que estamos viendo. Pero bueno, también la manzana, la cereza o la uva podemos decir que tiene connotaciones religiosas. Son frutas que aparecen en la Biblia. También están las flores como las rosas, las violetas o las ramas estas de romero, de enebro, de orégano. Algunos dicen, bueno, quizás esto tiene algún sentido simbólico que no conocemos o son simplemente las hierbas que se echaban al baño. Bueno, y la rosa, por supuesto, múltiples significados, ¿no? En el norte de Europa, por ejemplo, la rosa se usaba para simbolizar el compromiso, lo cual hace también que muchas veces, sobre todo en las obras que tienen esta flor, algunos la interpretan como la transformación del amante en esposa. Finalmente, el tema del baño, más allá de todas las influencias. Hay como distintas corrientes en ese momento. Se consideraba el tema del baño, de la higiene, algo necesario. Era importante lavarse las manos para los médicos de ese momento y higienizarse el cuerpo, no así la cabeza. Sin embargo, claro, había toda una versión en ese momento por repudio a los baños públicos de la Edad Media que decían que eran propagadores de sífilis, lugares de mala vida. Mucho tuvo que ver el cristianismo también en esto, ¿no? Pero lo importante es que la aparición del baño privado, como lo vemos aquí, por supuesto, nos está hablando de un ambiente no solamente cortesano, sino de un lujo extremo, solo ricos. Por otro lado, es muy importante mencionar que Francisco I, ¿se acuerdan que empezamos a hablar hace un rato de él? Y la primera escuela de Fontainebleau, bueno, Francisco I en el Palacio de Fontainebleau tenía todo un complejo de baños ricamente decorados, con lo cual se imaginan que todo el mundo querría imitar eso. Como fuere, el tema de la mujer en el baño, la toilette de la dama, es algo absolutamente innovador y único, diría casi yo, de la escuela de Fontainebleau. Por supuesto, hoy vimos un chiquitito así de la escuela de Fontainebleau. La segunda escuela de Fontainebleau, además de este tipo de retratos, sean dobles o no,
casi escena de género, empieza a recuperar fuertemente las escenas de género, las representaciones teatrales. Tienen unas obras fantásticas. Hasta aquí la entrada del día de la fecha. Espero los haya entretenido, les haya resultado de interés y los haya ayudado al menos un poquito a comprender esta escuela mañerista. La complejidad del mañerismo le ponemos la interpretación francesa. Bueno, viene ahí súper complicado. Como yo les dije, a mí me encantan porque es súper difícil de interpretar. Uno busca simbologías, alegorías por todos lados y siempre tiene esa sensación de que se queda fuera. Como sea, también creo que tiene mucho de pictórico, los colores brillantes, hay mucho para disfrutar en estos cuadros y espero así lo hayan entendido. Prometo, si les interesa, me lo hacen saber, hablar de nuevo de Fontainebleau, quizás de alguna temática particular, de la primera escuela, quizás de conocer y recorrer el castillo de Fontainebleau, el palacio de Fontainebleau, ¿por qué no? Están invitados a que me dejen sus comentarios. Nos vemos la próxima semana, me callo ya de una buena vez, espero que esto no quede tan largo. Me voy ya mismo a preparar un tema nuevo. Nos vemos, adiós.